Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Entonces, este pequeño recitación que hacemos antes de empezar a hablar sobre el Dhamma es una manera de recordar a nosotros mismos, ¿no? Que estamos, ah, el propósito de hablar sobre el Dhamma no es para obtener, ah, es para el beneficio de las personas y también ah, para que el Dhamma prospere en el mundo, ¿no? Es, es como una manera de ayudar el Buda en su trabajo de enseñar a las personas el camino para la liberación. Entonces, siempre una preocupación para los monjes, ¿no? Que enseñan el Dhamma, que siempre intentar hacer una determinación antes de empezar a hablar, ¿no? De, recordando a sí mismo, ¿no? Que eh, yo voy a hablar de manera que respete a las enseñanzas del Buda, que sea benéfica para las personas que escuchan, que sea una manera de extender el tiempo de vida de las enseñanzas del Buda en el mundo, porque ah, diferente de otras religiones, el budismo no jamás se apresenta, né, como uma coisa transcendental, num sentido de que es la el Buda decía, y ellos mismos decían, né, que sus enseñanzas son como un puñado de bramas que se utiliza solamente para cruzar el río, né? Se amarra un tanto de bramas, se amarra un poco con una cuerda, somente para flotar y nadar para el otro lado del río, né? Pero cuando se llega al otro lado, aquelas bramas, aquela cuerda que se tira, né? No tiene que cargarla adelante, né? É só uma coisa que se utiliza, né? E também, porque é como também uma imagem que se tem muito em outras tradições budistas, né? É como uma pessoa apontando em direção à la luna, né? Lo que importa no es el dedo que apunta a la luna, mas sí la luna. Eso es lo que es importante. El dedo es solo una manera de direccionar la mirada de las personas en dirección a la luna, né? Então, as palavras del Buda também têm esta característica, né? E ele mesmo já era bastante claro a respeito, né? El Buda dizia, né? Eu não inventei el Dhamma é uma coisa que já existia, né? Eu só apresento el Dhamma a las demás personas, né? Movido por compasión. El Dhamma no pertenece al Buda, el Dhamma no es creado por el Buda. El Dhamma, en el sentido de un conjunto de enseñanzas, también es un fenómeno condicionado, ¿no? También está sujeto a las mismas leyes que rigen todos los otros fenómenos condicionados. También es impermanente, ¿no? No es algo que la ley de la impermanencia del non eu, del sufrimiento, también se aplica a las enseñanzas del Buda, no sentido de palabras, de textos, de ideas, né? De prácticas, etc. Então, o Buda já sabia, né, que sua enseñanza, con el pasar del tiempo, también perdería su integridad, se quedaría distorsionada por las personas. No se, entonces, no se tiene idea de que la enseñanza del Buda es algo perfecto, trascendental, que es la verdad suprema, ¿no? Las enseñanzas del Buda son algo que apuntan en dirección a la verdad suprema, pero las palabras en sí
son apenas palabras, né? Son apenas discursos, palabras. Eh, con el pasar del tiempo también se distorcen las palabras, ¿no? Las personas no, las personas si no tienen practicado, ¿no? No tienen visto, no tienen visto con sus propios ojos, ¿no? La, el propósito de las enseñanzas, no tiene, o en otras palabras, si no tiene alcanzado el mismo logro, ¿no? Del Buda, la iluminación, entonces no sabe de verdad, ¿no? Lo que significa la enseñanza del Buda. Solamente aquellos que alcanzan la iluminación saben de verdad, ¿no? Que el Buda quería decir con sus palabras, ¿no? Entonces, mesmo las personas bien intencionadas, cuando enseñan el Buda, cuando pasan adelante las palabras del Buda, acaban, mismo si no tienen la intención, distorciendo un poco el significado, cambiando un poco el significado, porque también es una cosa que veces, muchas veces es necesaria, ¿no? Cuando está en una otra sociedad, en una otra época, en otro contexto cultural, muchas veces es necesario hacer adaptaciones, ¿no? Tiene que, cuando se habla con alguien, tiene que hacer un esfuerzo para que la persona te comprenda, ¿no? Entonces no puede hablar solamente de una manera ah, sin se preocupar con la comprensión de las personas, de qué tipo de persona estoy hablando, cómo es su mundo mental, qué tipo de valores tienen las personas que escuchan, ¿no? Entonces tiene que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo para adaptar, ¿no? Para traducir, ¿no? Para traducir las enseñanzas de una manera que las personas que escuchan comprendan, si no mucho, al menos un poco de los significados, ¿no? Entonces es inevitable que las enseñanzas se pierdan de calidad, se distorciendo con el pasar del tiempo. Pero cientes de esto, ¿no? Hacemos un esfuerzo, ¿no? Para no distorcer las palabras. Es una cosa muy curiosa porque mismo, por ejemplo, si nos apegamos a la letra de las escrituras, palabra por palabra, sin cambiar nada, también se distorce el significado de las palabras, ¿no? Porque esas palabras no son, como dijo a poco, ¿no? Son cosas que apuntan a algo. No son las palabras en sí, no son el significado de las enseñanzas, no son el propósito de las enseñanzas, no tiene ni una mágica escondida en las frases, ¿no? No tiene ni un poder, las frases no tienen ni un poder mágico. Son solamente cuando las personas estudian esas enseñanzas y lo practican, entonces se ve el real propósito de las enseñanzas, ¿no? Entonces es una cosa que no tiene mucho cómo eh, garantizar, ¿no? Que estamos hablando de manera correcta, ¿no? De manera perfecta, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Mismo los maestros, ¿no? Que tienen la realización del Dhamma, que tienen la experiencia de la iluminación, muchas veces también no tienen esta mirada, esa comprensión, ¿no? De cuál es la mejor manera de exponer las enseñanzas, ¿no? Este realmente es un mérito, es una capacidad exclusiva del Buda, ¿no? Solamente el Buda tiene esa capacidad de saber, ¿no? La mejor manera de explicar el Dhamma para diferentes grupos de personas, ¿no? Porque es una cosa que el Bodhisattva entrena a sí mismo, ¿no? Estudia este asunto muchas vidas, ¿no? Toda vez que un nuevo Buda está presente en el mundo, aquellos que son bodhisattvas tienen que estudiar, están presentes estudiando todo que el Buda ha hecho, todo que ha dicho, porque saben que en el futuro ellos también tendrán que hacer la misma tarea, ¿no? Tendrán que cumplir la misma tarea, ¿no? De enseñar el Dhamma a las personas, ¿no? Entonces, es una cosa que estudian durante mucho, mucho tiempo, se torna experto, ¿no? En la mejor manera para enseñar el Dhamma, para qué tipo de personas se debe dar, qué tipo de enseñanzas, así por delante, ¿no?
Entonces es una cosa que mismo las personas que tienen la realización del Dhamma, muchas veces no tienen la habilidad perfecta, ¿no? De exponer el Dhamma. Entonces es una cosa inevitable, ¿no? El Dhamma se degenera, se pierde su cualidad, se pierde su fuerza. La única manera que se tiene, y como dijo, ¿no? Mismo que nos tomemos las escrituras palabra por palabra, jamás nos salimos del texto de la escritura, solamente ah, estudiamos las escrituras y nada más, aún todavía lo distorcemos, porque nuestra comprensión también muchas veces no está correcta, ¿no? De aquí, aquello que leemos, que estudiamos, muchas veces no comprendemos correctamente, ¿no? O lo comprendemos de manera superficial, ¿no? O como ha dito a poco, ¿no? Mesmo la actitud de se apegar a, a las escrituras también ya, ya está equivocado, ya no es el verdadero propósito de las enseñanzas, ¿no? Entonces la persona se apega mucho a las escrituras budistas, ya está fuera del propósito del Dhamma, ¿no? Ya no capta más el Dhamma, no lo ve, no comprende, ¿no? La única manera de realmente, ¿no? Que el Buda decía, ¿no? Se hace un esfuerzo para no cambiar las enseñanzas del Buda, de preservar, ¿no? Los textos antiguos, hacemos un esfuerzo de preservarlos la mejor manera que sea posible hacer, ¿no? Pero verdadera manera de preservar el Dhamma en el mundo es practicar el Dhamma, ¿no? Y nos aproximar más y más de la verdad del Dhamma, ¿no? Entonces, una persona que tiene la interés, ¿no? Por compasión de ayudar a extender el tiempo de vida del Dhamma en el mundo, tiene que hacer un esfuerzo en practicar, en ver por sí mismo, ¿no? Los resultados de la práctica, ¿no? Porque para obtener los resultados tiene que se pasar por el camino que lleva a los resultados, ¿no? Entonces, cuando tanto se tiene ah, a visión clara de cuál es el objetivo del Buda de enseñar las cosas, ¿no? Y también se puede ver el camino que lleva, ¿no? Entonces tiene una visión mucho más clara, ¿no? De qué enseñanzas están correctas, qué enseñanzas no están correctas, cuál es la manera correcta de interpretar ciertas enseñanzas, qué que el Buda quis decir con ciertas expresiones, ese tipo de cosas. Solamente lo saben aquellos que practicaron, ¿no? Que practicaron y obtuvieron los resultados, ¿no? Que el Buda describe en los textos, ¿no? Entonces es importante tener esa actitud, ¿no? Es también ah, al mismo tiempo, ¿no? Ah, sabemos que las enseñanzas se degeneran con el pasar del tiempo, ¿no? El Dhamma va perdiendo su cualidad, su característica original, pero al mismo tiempo también nos quedamos tranquilos porque sabemos que de verdad, esto no es el Dhamma, ¿no? Estas palabras, estas frases, estos textos no son el Dhamma de verdad, ¿no? El Dhamma de verdad es algo que experienciamos con nuestros propios corazones, con nuestra mente, con nuestro corazón. Mesmo que los textos se percan, el Dhamma no se pierde, no se pierde. El Dhamma continúa el mismo que siempre fue antes. Ah, entonces es una cosa bastante curiosa, ¿no? Cuanto, cuanto más hacemos progreso en nuestra práctica del Dhamma, menos nos preocupamos mucho con las escrituras, ¿no? Es una característica muy común cuando una persona tiene una práctica religiosa que es totalmente baseada en fe, ¿no? No tiene la característica de conocimiento, de experiencia propia, ¿no?
Cuando la práctica religiosa de una persona es basada en fe, entonces las personas se quedan muy estresadas. Nadie puede contestar, nadie puede dudar, nadie puede hacer preguntas, no puede, tiene que acreditar, tiene que tomar los textos así como está, ¿no? No se puede cuestionar nada, ¿no? Porque todo lo depende de acreditar ciegamente en estas palabras, ¿no? Entonces, el acto de cuestionar ya se siente es una amenaza, ¿no? A mi fe religiosa, ¿no? Cuando la persona tiene, ¿no?, la experiencia, ¿no?, por sí misma, ¿no?, a través de su práctica, a través de su esfuerzo, a través de su estudio de sí misma, de su propio corazón, entonces la persona ya sabe, ¿no? Ah, esto es importante. Los textos no importan tanto, son buenos, son ferramentas importantes, ¿no? Y también se tiene una apreciación muy grande, ¿no?, por la sabiduría del Buda. Y también se tiene mucho respeto por el Buda, entonces hacemos un esfuerzo para preservar las enseñanzas lo más próximo posible de su forma original. Pero al mismo tiempo no es una cosa que es hecha por miedo o por superstición, es una cosa que es hecha por respeto, por gratitud, por compasión, ¿no? Ah, ah, no porque se tiene miedo que sea no. Se tiene una visión de lo que es la verdadera enseñanza del Buda, ¿no? Entonces no tiene mucha estrés a respecto de los textos, de las escrituras, ¿no? Es una cosa bastante tranquila. Ah, yo me gusta comparar como si fuese como un balón de ar, ¿no? Un balón de ar. Un balão por dentro não tem nada, só tem ar, né? A única coisa que tem el balão é a superfície, né? Então, se qualquer coisa que rasgue a superfície, lo destrói por completo, né? Porque por dentro não tem nada, né? Então, também é assim, né? Quando uma pessoa só tem sua prática toda baseada em fé, né? No tiene contenido real, no tiene masa por dentro, ¿no? Entonces es muy frágil, ¿no? Su práctica religiosa es muy frágil. Y las personas se quedan muy estresadas, ¿no?, con mucho miedo que alguien diga algo que contradiga lo que creo, que alguien cuestione de una manera que me hace sentir dudas. Entonces quedan muy estresadas, muy apegadas, muy braviosas con relación a los textos, la doctrina, ¿cómo se dice? No me recuerdo. Entonces es una cosa muy estresante, ¿no? Pero el budismo ya un poco diferente, ¿no? Cuanto más se practica, más se progrede con su práctica, ¿no? Más tranquilo, nos tornamos con relación a los textos, las diferentes escuelas budistas ya no nos incomoda tanto, ¿no? Porque cuando yo empecé a practicar, también, no tuve mucho problema con esto porque temprano ya no me interesé mucho por el budismo tibetano, budismo zen, budismo de otros linajes. Luego cuando empecé a practicar ya percibí que no me interesaba mucho, ¿no?, por otros linajes. Entonces no es una cosa que me creaba dudas o preocupación, ¿no? Entonces luego fui a Tailandia a practicar en budismo Theravada y no tenía más contacto con las los otros linajes budistas, ¿no? Entonces nunca me incomodó mucho, ¿no? Pero cuando ah, poco a poco, ¿no?, se empieza a hacer contacto con otras enseñanzas, otras ah, escuelas de budismo, ¿no? En el primer contacto se queda, yo mesmo me percebi, né, que me quedando um pouco irritada, né, porque el budismo mahayana habla de uma maneira, nosotros ensinamos de outra maneira, né, como se esta persona está contradiciendo lo que yo creo, né?
Pero cuando se practica más y más, de verdad, eso no importa, né? Es apenas estão apontando, muitas vezes se sucede que estão mirando de um outro ponto de referência, né? Se estão mirando de mais à direita, tem que apontar à esquerda, né? Pero se nós estamos mais à esquerda, temos que apontar à direita, né? Pero estamos apuntando a la misma cosa, né? Solo porque hablamos con otras palabras, con otras expresiones, no significa que estamos hablando de cosas diferentes, né? En Brasil usamos palabras diferentes que en Uruguay, pero muchas veces hablamos de la misma cosa, né? O sea, esto se llama una xícara en Brasil, no sé cómo se llama en Uruguay, pero mesmo que tenga un nombre diferente, es la misma cosa, el mismo objeto, né? Serve para lo mismo propósito, né? Entonces es bastante gratificante, ¿no? Cuando se estudia el budismo porque es una práctica espiritual que tiene su propósito no en creer en algo, pero ver algo, experienciar algo, saber algo, ¿eh? La fe es solamente un mecanismo, un apoyo para que empecemos nuestra práctica, ¿no? Es una cosa que ayuda, ¿no? Si una persona es como un medicamento que tomamos solamente la medida necesaria, ¿no? Si se bebe mucho del medicamento, ese medicamento se torna un veneno para nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de fe, ¿no? En algunas partes de la enseñanza del Buda, pero existe un esfuerzo para mantener esto al mínimo necesario, ¿no? Solamente las partes que realmente são necessárias, então se encorajamos um pouco, né, as pessoas a ter fé. Pero mesmo em los puntos em que há necessidade de ter um pouco de fé, aún temos esta compreensão. Esta fé é apenas um apoio, não, não é a coisa verdadeira. A coisa verdadeira é a experiência direta, né? Então, mesmo quando um dos seus discípulos mais famosos, né, del Buda, el venerável Sariputta, né, antes de que alcançasse la iluminação, né, em uma ocasião estava escutando el Buda ensinar el Lama, né, el Buda ensinou, e a certo ponto se vira al Sariputta e pergunta, né, Sariputta, ¿y usted acredita en todo que lo dijo ahora a poco, né? El Sariputta contesta, assim, no, yo no acredito. Entonces los otros monjes ficaron espantados, ¿cómo que pueden cuestionar el Buda, no creer en el Buda dice, ¿por qué no crees? ¿Eh? El Buda no, calma, calma, un minuto. Sariputta, ¿por qué no crees en que lo que yo he dicho? ¿No? Yo no creo porque aún no he visto con mi propio ojo, ¿no? Con mis propios ojos, ¿no? Quando ver por mim mesmo, então saberei se é verdade ou não, né? Tanto quanto aún não he visto com meu próprio ojo, aún não acredito, né? Solo quando lo vejo com meus próprios ojos é que eu vou verdadeiramente acreditar, né? Quando o Buda escutou assim, disse, sí, muy bien, este es lo correcto. Esta es la manera correcta de ser, né? Digo, uma pessoa sábia não acredita facilmente, né? Essa é uma característica de uma pessoa que tem a inclinação à sabedoria, né? Ter sabedoria é bueno, pero tiene uma consequência. Uma pessoa sábia não acredita facilmente, né? Ah, Siempre investiga antes de creer en algo, de acreditar en algo, quer saber de dónde viene esto, por qué están hablando así. Eso tiene la oportunidad de ser verdadero o no. Para que una persona sabia acredite, crea en algo, tiene que ter muchas buenas explicaciones, mucho buen embasamento, fundación, ¿no? No se puede simplemente decir, "Ah, acredite en esto no contesten". Eso no es la manera como una persona sabia existe, no es su manera de existir, ¿no? Entonces,
En el budismo no tenemos ninguna oposición a cuestionar, a dudar, a investigar. En ese sentido, es bastante compatible, ¿no? con el tipo de cultura que tenemos, ¿no? en el mundo actual, ¿no? Las personas tienen bastante inteligencia, ¿no? Son educadas, son entrenadas a pensar, ¿no? A cuestionar, a avaliar, investigar, ¿no? Esa hace parte, al menos así hasta ahora, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial yo no tengo la menor idea de cómo que será la educación de los niños de ahora en día adelante, ¿no? Ya no tiene que pensar, no tiene que cuestionar, todo es dito por el computador, responde todo, le da todo lo que quiere. No sé también, ¿no? Tal vez en el futuro se volvemos de otra manera, ¿no? Pero nuestra generación actual, ¿no? Que ahora es adulta, ¿no? Fue creada dentro de este contexto, ¿no? de pensamiento, de raciocinio, de cuestionar, ¿no? Pensar por sí mismo, intentar utilizar su inteligencia, ¿no? Tanto cuanto sea posible, ¿no? Entonces, en el budismo es bastante compatible, ¿no? Es una manera que no tiene ningún problema, ¿no? En cuestionar, en dudar, ¿no? Las enseñanzas. De verdad, una persona que es realmente budista tiene que tener una actitud de cuestionar, de investigar, de hacer un esfuerzo para ver con sus propios ojos, ¿no? Y no solo aceptar lo que los otros dicen, ¿no? Solo aceptamos las enseñanzas de otra persona en la medida que sentimos que esas enseñanzas tienen una fundación de verdad, ¿no? Tienen una fundación, hace sentido, son razoables, y nos dan la esperanza, nos dan la sensación de esto me parece correcto, eso me parece, hace sentido, eso me parece estar bien, ¿no? No se debe escuchar las enseñanzas con una actitud de total aceptación, ¿no? Tiene que escuchar y cuestionar y saber evaluar si está bien o no. Yo actualmente estoy traduciendo una biografía de un maestro tailandés llamado Ajahn Mahabua. Ello tiene, durante el texto, ¿no? Se ve que él tiene total fe en su maestro, ¿no? Ajahn Mun era su maestro, ¿no? Su profesor. Ellos tienen total fe en Ajahn Mun, pero esta fe viene después que pasó un tiempo viviendo con Ajahn Mun, vio su comportamiento, comparó, ¿no? Lo que Ajahn Mun enseñaba con el que había leído en las escrituras y también viendo sus comportamientos del día al día, su forma de agir, cómo vivía, cómo actuaba. Entonces, após viver com a Janman durante tiempo e investigando su comportamiento, llegó a la conclusión que, ok, yo puedo poner toda mi confianza, toda mi creencia en esa persona, es una persona de confianza, ¿no? Yo puedo creer de pecho abierto, ¿no? En las enseñanzas de Ajahn Mun. Então, só assim, né, que se chega a um ponto, né, que de ter total fé em uma pessoa ou em um ensinamento, em uma enseñanza, né? Pero antes es una cosa que debe ser pasada, fundamentada en investigación, en inteligencia, ¿no? Ah, entonces, una persona que practica el budismo tiene que tener esta actitud, ¿no? No debes en ninguna manera, né, ter fé cega, né? Pelo menos en el budismo Theravada, né? Otras tradiciones budistas son mucho más devocionales, né? Então aí yo no sé, tiene que, yo los enseñamos, né? Las enseñanzas del Buda, né, en budismo, que se transmitida por el budismo Theravada, muestra esto, ¿no? Que sí, el Buda elogiaba la fe, le decía, es una cosa, es una cosa buena, tener fe en el Dhamma, tener fe en el Buda, tener fe en la Sangha, es bueno, pero esta fe tiene que vir de
investigación, tiene que vir de inteligencia, tiene que vir de buen senso, de una actitud, ¿no?, inteligente, de sabiduría, ¿no? Por ejemplo, se dije que del primer estadio de iluminación, ¿no?, llamado el Sotapanna, el primer estadio de iluminación, cuando la persona llega a esta realización, tiene total fe en el Buda, en el Dhamma, en el Sangha. No dudas nada con relación al Buda, el Dhamma y la Sangha. Pero esta fe inquebrantable no viene esta fe viene de ter visto con sus propios ojos, ¿no? Es dicho que la persona que alcanza el estadio de Sotapanna ya vio el Nibbana, no lo alcanzó, aún todavía no lo alcanzó, pero ya lo ve, está bien allí. Con una persona que está procurando, por ejemplo, si se va al Río de Janeiro, tiene la estatua del Cristo, ¿no?, muy grande, ¿no? En el topo de la montaña tiene la estatua, ¿no? Entonces la persona jamás lo vio, no sabe de verdad si el estatua existe o no, ¿no? Entonces el Sotapanna es como una persona que ve la estatua, está bien allí, allí está la estatua del Cristo, ¿no? Entonces él sabe con certeza, ¿no?, esta estatua existe, ¿no? Yo estoy viendo, está bien allí. Él también sabe, ¿no?, el camino, la dirección para llegar a la estatua es esta, ¿no? Si lo digo, tiene que ir en esta dirección, no, no es. Yo la veo, está bien ahí, ¿no? Entonces no tiene como, no tiene más dudas, ¿no?, en qué dirección está la estatua del Cristo, ¿no? Entonces, Sotapanna es lo mismo, ¿no? Ya ha visto el Nibbana, ya tiene una visión del Nibbana y ya sabe en qué dirección está el Nibbana, ¿no? Entonces, no tiene más dudas al respecto, ¿no? El Buda existe, el Dhamma está correcto, la iluminación existe, ¿no? Entonces, en el sentido que se dice, tiene fe en la Sangha. Tiene fe en la Sangha en el sentido de que las personas que practican el Dhamma de facto alcanzan la iluminación, ¿no? Entonces, cuando tiene esta visión, tiene fe inquebrantable en el Buda, en el Dhamma, el Sangha. Pero esta fe no viene de cerrar los ojos, no viene de no cuestionar, no viene de no querer ver nada que contradiga a mi creencia, ¿no? La verdad, esta fe firme e inquebrantable viene de ter visto el Dhamma, ter visto el Nibbana, ¿no? Tiene una mirada del Nibbana, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? Esto el Nibbana existe, ¿no? El camino para el Nibbana es esto, ¿no? Eh, entonces ya no tiene más ninguna duda al respecto de la existencia del Buda, del Dhamma, de la eficacia del Dhamma y la existencia, ¿no?, de los arahantes, ¿no?, de la Sangha. Entonces, este es el tipo de fe que existe en el budismo, es la fe que viene de sabiduría, la fe que viene de inteligencia, ¿no? Porque una persona que es inteligente también es capaz de creer, ¿no? Por ejemplo, si tenemos inteligencia, sabemos que la medicina moderna es muy eficiente en tratar muchas dolencias, muchas enfermedades, ¿no? Entonces, por inteligencia, cuando un médico, un doctor, ¿no?, nos recomienda una medicina, la tomamos, ¿no? De verdad, cuando el médico nos dice, tiene que tomar este medicamento para se curar, ¿no?, no sabemos de verdad si ese medicamento funciona o no, ¿no? Pero tenemos la inteligencia. Esta es una persona que estudió muchos años, tenemos el diploma del médico, fue a la facultad de la USP en São Paulo, fue a la facultad de Buenos Aires. Entonces, una buena facultad, es un médico que me parece bastante bien comportado. Su comportamiento inspira confianza, ¿no? Su forma de hablar muestra que tiene conocimiento. Ok, yo pienso que es aceptable creer, ¿no?, en que esta persona me dije que este medicamento va a traer buen resultado, ¿no? Entonces, baseado en inteligencia, creemos en que lo dije, ¿no?, que él dije, no solamente por autoridad o por miedo, ¿no?
uma crença que vem de inteligência, né? Então, isso também é um diferencial muito grande do budismo com outras tradiciones, né, religiosas, né? Existe la presencia de la fe, pero es una fe que basada en inteligencia, en ver las cosas, né? Cuestionar, né? Investigar. Primero lo investigamos, lo cuestionamos, tanto cuanto nos sentimos satisfechos con los resultados de nuestra investigación, entonces empezamos a creer, ¿no? Entonces, ¿quién, né? Cuando las personas preguntan, né, cómo hago para desarrollar la fe en el budismo, digo, practique, né? Practique el budismo, practique meditación, practique las enseñanzas del Buda, procure aplicar lo que el Buda enseñó en su día a día, né? Las maneras, las cosas que el Buda elogió, se esfuercen para practicar las cosas que el Buda no elogió, se esfuerce en abandonarlas, ¿no? Hasta con una forma de experimento, ¿no? Cuando empezamos a practicar, aún no tenemos fe, no sabemos si las enseñanzas son buenas o no, pero hacemos un experimento. Durante 6 meses voy a me esforzar en practicar como el Buda recomendó, ¿no? Yo mismo lo he hecho, ¿no? Cuando yo era un leigo antes de hacer monje, ¿no? Yo también, yo practicaba un poco de meditación, pero no veía muchos resultados, no sabía exactamente lo que estábamos haciendo, por qué tenemos que practicar meditación, pero de alguna manera aún me interesaba un poco, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar un poco más de las enseñanzas del Buda, ¿no? Allá de la meditación, entonces aprendí sobre los 5 preceptos budistas, ¿no? Las Panchasila, que hablamos en Pali, ¿no? Então, eu escutei que o Buda recomendava a seguir os 5 preceptos, né? Sinceramente, eu não compreendia por quê, né? Por quê? O que tem que ver, né? Não matar, não roubar, não mentir. Por quê? Por que isso é importante? Eu não conseguia compreender a razão, né? Pero, ok, voy a practicar esto durante 3 meses, só para testar, né? ¿Qué será? ¿Por qué será que tiene estas enseñanzas? ¿Por qué el Buda lo enseñó, né? Eu lo hice, né? Durante 3 meses fui practicando los 5 preceptos sin me preocupar mucho, né? Só uma espécie de experimento, né? Ver que resultado se tiene de esto, né? E de fato obteni um resultado muito bueno, né? Uma coisa muito buena surgiu em meu coração graças a esta prática, né? Através de minha experiência, né? Então, se compreendi diretamente por quê, né? Ao menos um aspecto de por que o Buda ensinou sobre os 5 preceptos, né? Entonces, las personas que no tienen fe en la enseñanza del Buda no deben hacer un esfuerzo, ¿no? De tentarse obligar a sentir fe o tentarse convencer o si, como si fuese una especie de hipnosis, de hipnotizar a sí mismo para yo creo en el Buda y voy a acreditar. No, no hagan esto, no, no. Tanto cuanto tiene confianza en las enseñanzas, haga un esfuerzo para practicarlas, ¿no? Quanto mais la prática, mais se vê os resultados e mais confiança se manifesta, né? Su fé, su creencia se torna mais forte, né? Pero los que no tienen ninguna fe en el budismo pueden hacerlo solamente con un experimento. También experimente practicar durante 6 meses, ¿no? Porque se investiga de que el Buda enseñó, no tiene nada de malo, ¿no? No nos enseña a matar a nadie, no nos enseña a robar de nadie, no nos enseña a agredir a nadie, solo nos enseña a hacer cosas buenas. Entonces no tiene ningún real peligro, ¿no? En practicar lo que el Buda enseñó, ¿no? Entonces lo hacemos como una especie de experimento. Vamos a experimentar durante algunos meses, ¿no? Vamos a practicar como el Buda ha dejado sus enseñanzas, ¿no? Y
investigar los resultados, ¿no? Se tiene buenos resultados, entonces ahí es un buen punto de partida, ¿no? Para tener fe, para tener confianza, ¿no? Tendo experimentado un poco de resultados, entonces sí, es una manera saludable de tener fe, de tener crença, confiança, né? Nas enseñanças del Buda. Não é uma maneira tola, não é fé, não de uma maneira tola, mas sim fé de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, né? Então, isso, né? São algumas palavras sobre, sobre o budismo, sobre a prática del Dhamma. Então, não sei se querem fazer alguma pergunta. Muchísimas gracias, venerable. Le agradecemos mucho sus palabras y nos regocijamos mucho en el mérito de su exposición del Dhamma. Sadhu, 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 anumodami. Si me lo permite, venerable, yo tengo una pregunta. Para un laico, ¿qué recomienda usted en el sentido de eh, qué tanto hay que practicar meditación y qué tanto estudiar las escrituras? ¿En qué proporción, más o menos? La proporção que seja útil, depende de cada pessoa, não é a mesma reação que tem, né? Algunas personas se sienten más fuertes estudiando los textos, es una cosa que les da energía. Otras personas estudian los textos y se quedan confusas, preocupadas, no comprenden, no sé si está cierto o no. Es una cosa que crea ansiedad y preocupación. Entonces lo digo, o sea, muchas veces ocurre, las personas vienen a mí y me preguntan, "Jean, yo leo las escrituras, me quedo muy confuso, no comprendo lo que debo hacer, cómo debo hacer para comprender, ¿no? Y primero, pare de estudiar, ¿no? Las escrituras son una cosa que debería ser útil a su práctica, ¿no? Si no está siendo útil, pare de estudiar, pare de se preocupar con las escrituras, tal vez más adelante las tomemos nuevamente, pero ahora no es una buena hora para hacer mucho esfuerzo, ¿no? En comprender las escrituras, ¿no? Se estudia y se queda confuso y agitado, pare inmediatamente, eso no está siendo útil, ¿no? Entonces, la medida que se tiene que estudiar es la medida que es útil, ¿no? Tanto cuanto sea útil, lo hace, ¿no? Si no está siendo útil, disminuye, ¿no? Pero o también es muchas veces las personas tienen una actitud, ah, no es lo que el Buda está, ¿cómo decirlo? Las palabras del Dhamma, las palabras de las escrituras, todas ellas tienen el propósito de apuntar en dirección a la mente, ¿no? La mente no en el sentido de cerebro, pero una cosa un poco más sutil, ¿no? Entonces, no tiene necesidad de comprender todo con el cerebro, ¿no? Eh, la relación de las personas con las palabras escritas en nuestra cultura occidental es un poco diferente, ¿no? Las personas leen, entonces, bueno, yo estoy leyendo algo, tengo que comprender esto, ¿no? Pero nem sempre é assim, né? Muitas vezes lembramos das coisas, não é uma compreensão filológica das palavras, exatamente o que esta palavra significa. É mais, muitas vezes falamos as coisas para passar uma sensação. As palavras nem sempre passam um significado. Muitas palavras passam uma sensação, uma emoção, né? Então, no se debe obcecar de más con los significados de las palabras en los textos budistas, ¿no? Ah, muchas veces puedes perfectamente se leer un texto y buscar qué tipo de sensación esa lectura me trae. Me trae qué tipo de sensación. Eso también es una manera de estudiar los textos, ¿no? Entonces muchas personas se quedan muy agitadas porque no comprenden las palabras. Todo bien, no es obligatorio comprender las palabras muchas veces, ¿no? Puede hacer el estudio con una manera de inspiración, ¿no? Lee un texto, de qué manera ese texto te causa una inspiración, una sensación de bienestar en su corazón,
una sensación de energía para continuar practicando. Las personas muchas veces viene el texto como una fuente de información, ¿no? Pero no es bien así, ¿no? El Buda se expresa de una manera muy cerca de poesía, ¿no? Mucho más poesía do que estudio científico, ¿no? Entonces también muchas veces un problema de actitud cuando se lee el texto, ¿no? Depende de su actitud. El texto puede ser muy complicado o muy simple, ¿no? Depende de cómo lo hacemos, ¿no? Entonces es una cuestión qué tipo de inclinación es su naturaleza tener, ¿no? Y también qué tipo de actitud tiene, ¿no? Cuando leen los textos, ¿no? Y también tiene que tener esa comprensión, ¿no? Yo solo voy a comprender de verdad cuando experienciar por mí mismo, a través de mi experiencia, es lo que revela el significado de las palabras, no mi esfuerzo, mi esfuerzo intelectual no es la clave para comprender el Dhamma. Mi experiencia es la clave para comprender el Dhamma. Entonces se estudia de manera que sea útil para su práctica. La práctica es lo importante, ¿no? El estudio es solo un apoyo para ayudar con la práctica, pero la práctica sí es la parte importante, ¿no? Cuánto lo hace, tanto cuanto le for útil, ¿no? Si está siendo útil, lo hace. Si no está siendo útil, disminuye, no precisa estudiar tanto, ¿no? Así. Gracias, Aya. ¿Hay alguna otra pregunta? Ustedes están en contacto con la monja, ¿cómo se llama? Bhikkhuni, ¿no? Bhikkhuni Mara Jinnah. Están haciendo contacto con ella, ¿no? Yo la no conozco personalmente, pero ella ha hecho contacto conmigo porque quiere visitar el Brasil. Entonces es una oportunidad rara, ¿eh? Una bikuni no es muchas veces que viene a América Latina. Y como ella habla español, ¿eh? Es americana, pero habla de descendencia cubana. Y pero que vi tiene la intención de establecer un monasterio en Cuba también, ¿eh? Entonces, no sé, yo pensé, ya que, porque los grupos budistas en América Latina son muy pequeños, ¿no? Entonces, muchas veces no tienes recursos suficientes para atraer una persona desde de otro continente acá, ¿no? Pero si ya está en Brasil, ¿no? De Brasil al Uruguay, de Brasil al Chile, ya no es tan lejos, ¿no? Ya no es tan caro la pasaje de ticket, de billete de avión, ¿no? Então, eu la encorajé, né, a hacer contacto con los otros grupos, né, para que tenga más provecho, né, su visita en América Latina. Pero de verdad, yo no la conozco personalmente, né, yo no sé, no puedo decir si es una persona muy sabia o no, yo no sé, pero me parece ser una buena persona, tanto cuanto que vi en la internet, né, me parece una buena persona. Ah, Miguel, por favor. no estoy escuchando nada. Tu micrófono, Miguel, tienes que abrirlo. Sí, le decía que una forma también de trabajar con la fe como base de la práctica es tener un buen amigo, un kalayanamita. No, no necesariamente, ¿no? No, sí, se dice un Kalyanamita en el sentido de un maestro muy inspirador, de un maestro muy sabio, sí, ya, porque es una persona en que vemos con los propios ojos, vemos los resultados de la práctica, ¿no? Una persona que practicó el Dhamma, que recibió los resultados, ¿no? Se ve de manera viva, ¿no? Y es bastante
muy, muy útil para ganar confianza en las enseñanzas, ¿no? Porque tanto cuanto no hacemos contacto con otras personas que tienen más experiencia, ¿no? Las enseñanzas son solamente una teoría, ¿no? Es una promesa, ¿no? Se hace así, va a surgir este resultado, ¿no? Pero es bastante útil, ¿no? Se tiene contacto con una persona que es un buen ejemplo de persona que practicó, progrediu com sua prática, sim, isso de fato ajuda a ter fé, né? Ter, não é só uma questão de fé, né? A palavra em tailandês, né? E também em Pali, né? Aquela palavra fé na cultura ocidental é bastante diferente da palavra sattha em Pali ou sattha em tailandês, né? A palavra sattha em tailandês, como lo utiliza em Tailândia, né? Nós tem o aspecto de creer, tem este aspecto também, pero também tem uma característica de energia ou de disposição a praticar, né? Quando se diz uma pessoa que tem sattha, é uma pessoa que está empolgada, sim, vou praticar, vou fazer, vou me esforçar, né? Tem essa característica de energia também, né? Tem Confianza. fé, tem fé e esta fé resulta em ter vontade, ter ganas de praticar, né? Não é uma fé como eu creio e está listo, né? Mas eu creio e por isso vou praticar, né? Então, sí, a questão de ter um calhanamita é muito útil neste sentido, né? Te dá energia, né? Fala, oh, esta pessoa ha logrado tanto, né? Eu também vou praticar e me esforçar em lograr também. Dessa maneira, sim, né? ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos unos 5 minutos. Soledad, por favor. Hola, buenas noches allá. Muchas gracias por las enseñanzas. Y bueno, yo en cuanto a, hablo por experiencia, ¿no? Que yo me doy cuenta, por ejemplo, que la palabra fe, bueno, la connotación que tiene católica y todo, como que es ciego lo que tenemos que creer, pero cuando llegué al budismo y me dijeron es una fe razonada, todo podemos mm, dejarlo, hasta incluso me dijeron, si no lo crees, déjalo en el cajón y capaz que algún día, o sea, eso me llegó muchísimo, pero también me doy cuenta que más allá de que uno pueda experimentar, bueno, la entrada en la corriente, como dijo Sergio Tapana, yo creo que cuando uno practica, hay como, yo creo que hasta viene algo cámico, ¿no? Porque, porque sin grandes logros espirituales, muchas veces en la diaria, ¿no? En aplicar, por ejemplo, sila, en aplicar la generosidad, como que uno va, pequeños, diría, pequeños despertares, ¿no? Pequeños cambios en la vida misma. Entonces, yo creo que eso por lo menos es mi propia experiencia y es lo que me impulsa a seguir, porque este, humildemente, no, seguramente en esta vida no lo voy a lo conseguir, pero siento que todo es plantar semillas para el futuro, ¿no? Para la existencia. Y porque sí, porque lo veo, porque como yo digo, muchas veces cuando me preguntan, ¿no? La gente que sabe que sigo el budismo y todo, y le digo, bueno, hay muchas cosas para aprender el budismo, pero solamente fíjate en la impermanencia. Y en la impermanencia es algo que todos lo podemos experimentar. Entonces, este, de pequeñas cosas creo que se pueden llegar a lograr grandes, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? En eso baso mi fe, en los pequeños logros que voy consiguiendo, ¿no? Sí, es una cosa interesante también que en el budismo, la manera que el Buda tenía de incentivar a las personas a hacer un esfuerzo, ¿no? En el camino del Dhamma,
no era tanto la promesa del nirvana, la promesa de la felicidad, también tiene un aspecto también se habla de esa promesa, ¿no? El nirvana es la felicidad suprema. Pero cuando se lee, ese es un aspecto que es interesante leer las escrituras, la mayor parte del tiempo está hablando del sufrimiento de samsara, ¿no? Digamos que habla 70% habla del sufrimiento del samsara y 30% habla de la felicidad del nirvana. Entonces, es la energía para practicar no viene tanto, ¿no? De tener fe, de viene mucho más de ver la realidad precaria, ¿no? De la situación que existencia en el samsara, ¿no? Como dije, con la cuestión de la impermanencia, por ejemplo. Se mira bien la impermanencia, ¿no? Te da esa sensación de urgencia, ¿no? Yo quiero buscar algo más estable que este cuerpo, más estable que estos pensamientos, que esta situación social, que este mundo, ¿no? De opiniones, de televisión, de personas con diferentes filosofías, que unos quieren ir por aquí, otros quieren ir por allá, este peleo. Porque todos tienen todos saben lo que es el camino correcto, nunca es lo mismo que la otra persona. Es muy impermanente, muy confuso el mundo, ¿no? Entonces, cuanto más se practica, ¿no? Entonces, se tiene tanto esta visión del sufrimiento del samsara y también cuanto más se progrede, más se tiene más claro, ¿no? La seguridad, la estabilidad, la tranquilidad, ¿no? de la mente bien cultivada, ¿no? Entonces, como uno ha dicho otro día a unas personas, ¿no? Eh, si una persona tiene una mente muy caótica, el cuerpo humano es una bendición, ¿no? Es muy bueno, tener un cuerpo humano es muy útil. Entonces, si tiene una mente muy caótica, yo recomiendo que no estudie, no poner mucha énfasis en la mente. Procure hacer cosas con su cuerpo, hacer trabajos con sus manos, caminar, ejercicio. Hasta, tire su atención de la mente y traga su cuerpo, ¿no? Porque si tiene una mente muy caótica, el cuerpo es más estable que la mente. Pero si su mente es bastante tranquila, bastante armoniosa, su mente es más estable que el cuerpo. El cuerpo es muy instable cuando comparado con una mente bien cultivada, ¿no? Y más allá que esto, ¿no? Una mente bien cultivada es más estable que el mundo, que todo el mundo, todo el planeta, todo, si piensas cómo se cambia el clima, se cambian las estaciones, las eras se pasan, las eras de los dinosaurios, las eras de los mamíferos se cambian. Un ambiente bien cultivado es más estable que el mundo, es más estable que el sistema solar, es más estable que el samsara, ¿no? Una mente de un arahant, es más estable que todo el universo, ¿no? Entonces, es una progresión, ¿no? Se más se abandona las cosas que son impermanentes, el sufrimiento, y más se va en dirección de las cosas que son más estables, más tranquilas, más cerca de la felicidad. Entonces, una dualidad, son dos fuentes de energía, ¿no? También no se puede solamente querer la energía de la fe, ¿no? De la esperanza, ¿no? De obtener algo mejor. Pero también siempre es bueno practicar, mirar la realidad en su peor manifestación, ¿no? La inseguranza, la impermanencia, el sufrimiento, la viejez, la muerte, la dolencia, la, la falsidad, el aspecto del no yo, ¿no? De anatta, ¿no? No yo, tiene mucho que ver con la falsidad de las situaciones, ¿no? Una persona tiene un cargo en el gobierno, oh, yo soy muy importante, pero es muy frágil esto, ¿no? Muy fácilmente se destruye toda esa sensación de importancia, se queda
En un minuto se cambia y se torna un criminoso, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, esa ilusión, ¿no? Que se diga, a la ilusión, ¿no? Entonces, es una buena práctica tanto mirar en las cosas positivas, ¿no? De la práctica del Dhamma, pero también de tiempos en tiempos es buena práctica también mirar los aspectos no tan agradables, ¿no? De la existencia del samsara. Eso también es una buena fuente de energía para buscar, ¿no? La iluminación, para buscar ah, mantenerse en el camino, ¿no? Entonces, ambos son buenas maneras de trabajar. ¿Ok? ¿Alguna otra cuestión? Entonces, está bien. Muchas gracias, venerable. Le agradecemos nuevamente su presencia y su generosidad en la exposición del Dhamma y esperamos que eso reditúe en mucho mérito para todos nosotros. Y por favor, ahora les pido, compañeros, que rindamos reverencia al venerable con la triple reverencia. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Bye, bye. Gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Hasta luego. Gracias. Saludos. Gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.